Entonces se está buscando una avenencia, se están buscando vías. Esta gran disensión y este debate era buscando vías de conciliación entre ellos. Buscaban la forma de ponerse de acuerdo y al no poder, la membresía optó por enviarlos a Jerusalén a instancias más altas para tratar el asunto. Mire que uno puede poner entre comillas tratar esta cuestión de los judaizantes, de los que quieren imponer la cultura religiosa del pueblo hebreo a los gentiles. Esto hay que... Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Anteriormente dijimos que volvíamos al capítulo 10 de los Hechos, pero es al capítulo 11. Lógicamente, lo que vamos a ver hoy, la dinámica del Espíritu Santo en la Iglesia, tiene que ver con lo del capítulo 10. Y vamos a leer de una vez Hechos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 18. Parece un poco largo, pero es muy importante que nosotros tengamos esta lectura. De todas maneras, es la palabra de Dios que vamos a leer y es una bendición poder leerla y poder escucharla. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Muy importante la información que nos suministra Lucas, para que vayamos prestando atención de una vez, porque vamos a hablar de la iglesia, por ejemplo, en Jerusalén, compuesta por judíos de tradición, vamos a decir, un poco legalista, y también judíos que se habían quitado esa ropa del legalismo, y las personas que seguían haciendo división entre ellos y los gentiles. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres. Noten bien que él está describiendo aquí por orden las cosas que han sucedido, y es para que uno vea la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia de ese tiempo, en la iglesia de este tiempo y en nuestras vidas. En el versículo 11 él dice: luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Escuchen bien el verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. De verdad que él está hablando por orden y está dando un testimonio donde ningún detalle se está quedando, porque en la dinámica del Espíritu Santo todo es importante. Lo único es que uno no puede inventar lo que no ocurrió y siempre decir las cosas tal y como ocurrieron. Pedro está en Jope, 3 personas enviadas por Cornelio llegan hasta allí y el Espíritu Santo le habló bien claro: yo los he enviado, vete con ellos sin dudar.
Entonces entraron en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hasta ahí llegó Pedro hablando. Entonces la persona que estaban disputando con él, en el verso 18, mire cómo se expresan. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se da cuenta que valió la pena leer estos 18 versículos del capítulo 11 del libro de los Hechos, porque aquí vemos parte de la dinámica del Espíritu Santo, cómo Él estaba actuando en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo deja asombrado al más escéptico, opera de una forma brillante que no permite tener dudas de su accionar a favor de la gente. En este caso, conecta a dos desconocidos, a Cornelio, que está en Cesarea, con Pedro, que está en Jope. Usa un ángel y usa a 3 hombres. Convence a Cornelio de que envíe por Pedro y convence a Pedro de que vaya a Cornelio, porque él ha enviado a esos 3 hombres. Se dio el encuentro con 6 judíos como testigos que estaban en Jope y fueron con Pedro a Cesarea. Allí hubo predicación, hubo salvación y hubo llenura tan grande del Espíritu Santo que magnificaban a Dios, como debe ser, porque por el Espíritu Santo es que uno llama Señor a Jesús. Vamos a ver que Dios tiene la misma manera de actuar en el Antiguo Testamento también, específicamente en el caso de Saúl y Samuel, 2 personas que, valga la redundancia, personalmente no se conocían, aunque todo el mundo en Israel sabía quién era Samuel. ¿Quién era Samuel? Porque hay un momento que Samuel, antes de ungir a Saúl como el primer rey de Israel, él hacía el papel de gobernante, porque él fue el último juez. Y es como cualquier presidente o primer ministro de un país que uno sabe quién es, pero personalmente no ha tenido un encuentro con estas personas. Entonces, cuando Dios se propone que va a poner un rey en Israel, entonces es a Saúl. Pero Saúl y Samuel no se conocen personalmente, como no se conocían Pedro y Cornelio. Dios le había dicho a Samuel: mañana a esta hora te voy a presentar al que va a ser rey de Israel. Y el día anterior, el ayudante de Saúl le había dicho: vamos a ver al vidente para que nos informe de la situación con respecto a las 2 asnas que se perdieron. Usted ve la dinámica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en este tiempo, porque Él sigue siendo el mismo y sigue actuando siempre a favor de los creyentes y sigue convenciendo al impío para que se convierta de sus caminos y obtenga la salvación. Por un lado, uno ve a un Saúl joven, preocupado, porque ya ha pasado tanto tiempo y ahora el presidente, que su padre está preocupado no por las asnas que se perdieron, sino por él y por su ayudante. Por otro lado, Dios está tratando con Samuel
que en oración está preocupado preguntando. Y el Señor le dice, mañana a esta misma hora yo te voy a presentar a la persona que he escogido. Mira cómo hay dos puntos que solamente el Espíritu de Dios puede tener conocimiento de ambos y cómo puede generar un encuentro entre ellos. Ustedes pueden leer la historia completa en 1 Samuel capítulo 9 y luego hacer una comparación entre 1 Samuel capítulo 9 con Hechos capítulo 11, estos primeros 18 versículos. Yo se lo doy como tarea, pero va a ser una tarea que no es una carga. No es algo gravoso, sino algo en lo cual tú vas a glorificar a Dios cuando tú veas la manera como Dios está actuando. Yo siempre he dicho en términos míos, muy propios, personales, incluso comunicándolo con alguien, que cuando uno tiene un problema, uno puede medir el tamaño del problema. Incluso uno puede pesar el problema y dice, bueno, este problema pesa mucho o este problema es muy grande. Entonces uno puede visualizar el problema, mas sin embargo, la solución de ese problema está corriendo a la par, pero uno no lo ve a menos que lo vea con los ojos espirituales. Y esa es la dinámica del Espíritu Santo. Entonces, en esta experiencia de Hechos capítulo 11, la perspectiva de Pedro con respecto al Espíritu Santo cambió rotundamente. No solo en ver cómo los gentiles fueron llenos al igual que ellos el día de Pentecostés, sino que ahora entiende perfectamente bien las palabras de Jesús cuando estaba en el ejercicio de su ministerio. Le dijo a los discípulos, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo eso, ellos creían que vosotros era un número cerrado correspondiente única y exclusivamente a ese grupo al cual Cristo le estaba hablando. Ahora su sentido se aclara y por lo menos Pedro entiende que vosotros incluye también a los gentiles que como Cornelio, familia y amigos aceptan a Jesús como Señor y Salvador. También tienen acceso a ser bautizados con el Espíritu Santo y que no es para un grupo en particular. Como lamentablemente al día de hoy hay personas que creen que el Espíritu Santo es patrimonio, es propiedad de una denominación en particular o de una iglesia y muchas veces hasta de un sujeto cualquiera, que él cree que tiene el Espíritu Santo como pretendía tenerlo Simón el Mago para luego hacer con él lo que le diera la gana. Otros que cambiaron también por la dinámica de la manifestación del Espíritu Santo, fueron estos creyentes de tradición judía que también creían que la salvación y el Espíritu Santo era exclusivamente para ellos. Ahora cuando escuchan el testimonio del apóstol Pedro, ellos exclamaron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Yo no sé si este grupo de judíos que le llamaban judaizantes, estamos hablando de judíos creyentes, de judíos cristianos, pero con una tradición legalista que todavía no la habían superado. Entonces eran conocidos como los judaizantes. Si alguno de ellos fue parte del grupo de los 500 que escucharon la gran comisión, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, cuando él está hablando de la resurrección, que Cristo le habló como a 500 hermanos al mismo tiempo, muchos de los cuales en el año 52 todavía estaban vivos. Entonces la predicación del evangelio no es exclusivista, es inclusivista. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Mas sin embargo, en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 11, yo no sé cuántos años han transcurrido, pero todavía hay personas con una mentalidad estrecha de que la salvación solo es para ellos y que el Espíritu Santo solo es para ellos. Por eso que usted ve que cuando Pedro llega de ese recorrido que lo llevó hasta Cesarea y ahora está en Jerusalén, comienzan a disputar con él
diciendo, nos enteramos de que visitaste casa de incircuncisos. Todavía tienen una terminología completamente legalista, sectaria, divisionista. Visitaste la casa de un gentil y tú vas a tener que dar explicación de eso. Ustedes pueden entender ahora por qué en la dinámica del Espíritu Santo es Él que utiliza un ángel para hablar con Cornelio y es Él que habla directamente con Pedro y le dice, no rehúses en ir con ellos. No dudes, porque fui yo que lo envié. Fui yo que lo envié. Entonces dice, ay, pero mira qué cosa tan grande, que Dios le dio el honor y el privilegio a los gentiles de salvarse y de recibir el Espíritu Santo. Pero hombres, esa no es la gran comisión. El Evangelio es para ser predicado al mundo entero, porque la intención de Dios es que el mundo entero se salve y que todo el que crea reciba el Espíritu de Dios. Miren este caso que vale la pena mencionar en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento y específicamente en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, para que ustedes vean la dinámica del Espíritu Santo. Y uno puede entender en base a lo que está escrito, tal vez el proceder del Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo. Hechos 16, versos 6 al 10. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, es decir, en Turquía, en Asia Menor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Mire, es el Espíritu Santo, no el diablo, para que no hayan confusiones. Le impidió hablar la palabra de Dios en Asia y en Bitinia. Aleluya. Usted se puede dar cuenta lo que el Espíritu puede hacer en esa dinámica. Cuando un ser humano como Pablo, como Bernabé o como Silas, el acompañante del momento, se puede dar cuenta de que no es el enemigo de la justicia. Hay un momento que Pablo le escribe a una iglesia y le dice, el diablo me ha estorbado más de una vez para ir donde ustedes. Ahí reconoce que hay una oposición que viene de parte del enemigo de la justicia. Pero aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, como se dejó guiar la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de ahora, entienden de una vez cuando el Espíritu Santo le está diciendo, no vaya a tal lugar, no prediques en tal lugar. Y estamos hablando de cosas buenas. Porque según Juan capítulo 16, parte de la misión del Espíritu Santo en la vida nuestra es guiarnos. Es guiarnos a todo camino de verdad y de justicia. Qué bueno que en el día de hoy podemos depender de Él. Y Él se conecta con nosotros. Y desde que despertamos en la mañana y le damos la vuelta al día completo y nos acostamos de nuevo, es con la dirección y la protección del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, esperando tener la oportunidad en una próxima ocasión para hablar en Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante, de la iglesia de Antioquía. Muy interesante, muy importante para nosotros
poder seguir aprendiendo acerca de la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento. Así que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención prestada, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios te bendiga y Dios te guarde.